Dejarme presentar ya a Ana Isabel Martín, que es subdirectora del Semanal Digital. Ana Isabel, gracias por estar aquí. No sé si te has podido enterar de esto que estábamos analizando ahora mismo, que es Teresa Rodríguez, la candidata, es eurodiputada y candidata a presidir la Junta de Andalucía, que ha justificado el ataque hoy a la sede del Partido Popular de ese coche, que lo que pretendía era hacer estallar 2 bombonas de butano. Bueno, lo que decía antes Isabel, ¿no? Encima criminalizan a la víctima de alguna forma y dan a entender que algo habrán hecho para merecerse una cosa así. Lo hemos visto antaño con el terrorismo. O sea, que no me sorprende, se retratan una vez más. Y no es lo único, porque fíjense ustedes que ayer mismo Podemos se ha opuesto directamente a exigir a Venezuela que cese la violencia contra la oposición. Algo tan sencillo como, oiga, es que era así de clarito, no tenían trampa ni cartón, que cese la violencia contra quien ejerce la labor de oposición, que en democracia es sanísima, por mucha crítica que haya. Bueno, pues se pidió, ¿saben ustedes dónde? En el Parlamento Europeo. Y Podemos se ausentó del Parlamento Europeo para no votar, para no estar presente y no intervenir, pero luego votó en contra de que se acabe con la violencia contra la oposición. O sea que más claro agua, véanlo. El Parlamento Europeo hacía este jueves un llamamiento al diálogo por la paz y el respeto a los derechos humanos de Venezuela. Pero las cosas han llegado muy lejos, de que no existe libertad de expresión, de que no existe independencia del Poder Judicial, de que existen torturas concretas. El texto de la Eurocámara condena el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición. La resolución fue aprobada por 476 votos a favor, 109 en contra y 49 abstenciones. Y entre los ausentes, Podemos, que no estuvo en el debate y votó en contra. Un apoyo al gobierno del país que viene de lejos. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Y lamento que aquellos que defienden a Venezuela, al gobierno chavista desde España, como el señor Pablo Iglesias y los de Podemos, hayan tenido la cobardía de no venir a este pleno a debatir y se han ausentado, no están y no hablan, no dicen absolutamente nada a ellos. Venezuela ha rechazado la resolución del Parlamento porque dice es un chantaje, pero el país arrastra, según las organizaciones de derechos humanos, más de 3.200 detenciones por causas políticas, más de 2.000 de ellas a estudiantes. Universitarios de todo el mundo mandaban un mensaje de apoyo. Sono fondamento de una civiltà y de uno Stato. ¿Por qué? Una política de división solo para conseguir votos. La República de Venezuela es de hecho una república de los horrores, donde se persigue, se condena y se encarcela al que no piensa como quiere Maduro. Se persiguen y cierran medios de comunicación por no bailar al son que marca y ordena la doctrina comunista chavista. El pueblo venezolano está desabastecido. Eso para todos aquellos que se sienten, no sé, halagados, atraídos y llamados para votar por la izquierda radical, aquella que habla de expropiaciones, aquella que habla de nacionalizaciones. Vean los resultados. Desde el pasado mes de febrero han muerto en las protestas más de 40 personas. Pues ahí lo tienen, fíjense ustedes, algo tan sencillo como lo siguiente: llamamos a las partes a evitar que siga la escalada de violencia y recordamos al gobierno de Venezuela que un diálogo constructivo es imposible mientras los líderes de la oposición todavía estén encarcelados. Eso es lo que se pedía ayer, que se votara en Venezuela. Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por su intervención ayer y que hemos visto aquí, y realmente estamos absolutamente consternados, ¿no?, por la actuación o consternados, ¿no? Estamos muy contentos de que se vea la cara verdadera de quienes dicen en España que su ejemplo es la socialdemocracia del norte de Europa. No es precisamente esto lo que pasa en Venezuela y lo que hizo ayer Podemos en el Parlamento Europeo. Pues mire, yo estoy muy feliz porque ayer el Parlamento Europeo estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo una resolución, yo diría la resolución más dura contra Venezuela. Se han hecho muchas resoluciones y contra este gobierno de ultras chavistas, pues ya han visto el resultado de esa votación, donde la mayoría abrumadora del Parlamento hizo una resolución en línea a lo que está ocurriendo, que yo decía ayer que era una situación de emergencia internacional, lo que está pasando en Venezuela, donde pues lo ven, a la oposición se le machaca,
se machaca a la ciudadanía, a todo aquel que no baila el son que marca Maduro y compañía, pues se le reprime y por lo tanto, insisto, el Parlamento estuvo a la altura de las circunstancias. Todos, excepto los que ya sabemos, Podemos. Pero es que Podemos viene al Parlamento Europeo y a los medios de comunicación españoles a decir con grandes altavoces todo lo que hacen, todo lo que están haciendo en el Parlamento Europeo, y cuando hay un debate no es que se olviden de ir, se ausentan cobardemente, no quieren ir al debate porque no les interesa en estos momentos debatir por Venezuela. Y no les interesa, entre otras cosas, porque ellos saben que hay mucho estudiante universitario que vota a Podemos, desgraciadamente, en este país, y que esos estudiantes universitarios, que son los que están en la calle en Caracas y en las demás ciudades de Venezuela, son reprimidos, son amenazados, se les pega, se les tortura y se les hace la vida imposible por el gobierno amigo de Podemos, el gobierno de Maduro. Yo quisiera, don Carlos, preguntarle, primero, si todos los grupos en lo que es el Grupo Parlamentario Europeo de la Izquierda, que forman Podemos, con otros partidos comunistas de diferentes partes del continente, tuvieron la misma actitud en la votación de esta resolución, y después, ¿cómo se produce la salida de los 5 eurodiputados españoles de Podemos? ¿Se les ve salir físicamente? ¿Con qué cara salen? No fueron, ¿no? No fueron. Directamente no fueron, ¿no? No fueron. Mire, el debate, se lo cuento, el debate era a las 10 de la mañana, duró 1 hora y cuarto, hasta las 11 y cuarto, y estos, en el grupo comunista, que es donde está integrado Podemos, junto a Izquierda Unida y junto a Bildu, no lo olvidemos, pues no estuvo tampoco el representante de Bildu, y sí estuvo de Izquierda Unida y habló en nombre de Izquierda Unida el señor Couso, el parlamentario Couso. ¿No se ausentó Couso? No se ausentó. Fue allí, habló y también tomó la palabra una comunista portuguesa y un comunista griego. Todos ellos, el griego, la portuguesa y Couso, para defender a Maduro, defender el gobierno chavista, el gobierno de Maduro. Pero por lo menos dieron la cara. Es que como le digo, de los 5 diputados de Podemos, ninguno asistió al debate, ni para escuchar. No vinieron, se ausentaron, y como le decía anteriormente, lo que sorprende es que muchas veces ellos nos dan lecciones a los demás de todo lo que hacen en el Parlamento Europeo, ponen esos grandes titulares de lo que están haciendo y lo que van a hacer, y cuando hay un debate verdaderamente importante para Venezuela, para América, para Europa y para España, porque estamos viendo lo que está ocurriendo desde el gobierno venezolano, esos insultos de esta última semana contra el expresidente Aznar, pues sin duda alguna ellos, como hemos visto, se ausentaron, no quisieron venir y sin duda solo vinieron a votar 1 hora más tarde, a votar y a quedarse solo, porque se quedaron solos, porque, como les recordaba también, la mayoría del Parlamento Europeo dejó bien a la clara cuál era su posición respecto a esa resolución sobre Venezuela. Pero Pablo Iglesias es miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, es miembro, y de Mercosur. Lo que sí hicieron fue una estrategia, y lo tienen que saber también todos los televidentes y todos los españoles. Lo que hizo Pablo Iglesias es que no vino a debatir al Pleno, a la Cámara, que es donde la democracia real te exige y te pide que des tus argumentos, y como vicepresidente de la Comisión de de Mercosur, vicepresidente de la Comisión de Mercosur, el día anterior llamó al embajador de Venezuela para que viniese allí a esa comisión y que nos diera el embajador de Venezuela, y se lo digo de verdad, una verdadera doctrina del espíritu bolivariano, donde fue más un comisario político el embajador de Venezuela que un diplomático o que un embajador, donde además se atrevió a decir que él no tenía que darnos a nosotros, a los parlamentarios europeos, explicaciones, que él se debía a los diputados venezolanos. Y les digo una cosa, yo no entiendo a qué vino entonces, porque si se debe a los diputados venezolanos, ¿a qué viene allí a darnos formación bolivariana a los diputados europeos? Pero como le llamó
su amigo Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias le pasaba papelitos, le pasaba información de lo que tenía que decir el embajador venezolano, pues sin duda alguna tuvo su show, vino allí a dar su speech y luego al otro día, insisto, el señor Pablo Iglesias ya no apareció en el plenario. Y otra cuestión, porque aquí conocemos, y está Ana Isabel Martín, que vienen demostrando distintos medios, el Semanal Digital entre ellos, cómo Pablo Iglesias cobra 3.000 euros de Irán directamente. Y la pregunta que yo le hago, un eurodiputado europeo, o sea, un diputado europeo, ¿puede cobrar tan pancho 3.000 euros de Irán y en el Parlamento Europeo nadie se escandaliza, no pasa nada? No, lo que tiene que hacer ese diputado es ponerlo, porque cuando tú llegas, mire, yo accedí al Parlamento Europeo, como saben ustedes, hace un mes. Y lo primero que me hicieron es rellenar un formulario diciéndome de si yo tenía otras actividades y otras remuneraciones diferentes a las del Parlamento Europeo. Es lo primero que te hacen. Y entonces ahí el señor Iglesias lo que tenía que haber dicho es, oiga, a mí me está pagando Irán este dinero. Y eso, pues por lo visto, por lo que sale ya en los medios de comunicación, parece que no aparecía en ese documento. Pero eso es obligatorio a todos los parlamentarios, ¿eh? Yo lo he hecho, insisto, el primer papel que se me pone delante cuando llegas al Parlamento Europeo para rellenar es ese formulario. Pero los eurodiputados pueden cobrar de Irán, de un país como Irán. Y yo es que estoy perpleja, ¿eh? Me parece un lobby muy poco compatible con Europa. Es que, mire, a mí no se me pasaría por la cabeza de que me pagara ni Irán, ni Corea, ni Cuba, ni Venezuela, ni los Estados Unidos, ni de América. O sea, es que claro. Eso ya está en la persona, en la filosofía de cada persona. Y sobre todo cuando hay personas que vienen a dar lecciones a los demás de lo que hay que hacer y que hay que ser muy transparente y que hay que dejar la opacidad. Y claro, cuando tú ya estás cobrando de un gobierno, y además como el gobierno iraní, que podíamos tener para mucho tiempo a hablar de ese otro tema, sin duda alguna ya el señor Iglesias ya tendría que dar explicaciones de por qué está cobrando de ese, a qué se debe el cobro, el sueldo de ese gobierno y por qué está haciendo lobby para ese gobierno el señor Iglesias. Y si se confirma que no lo ha declarado este sueldo de Irán, ¿qué le puede pasar en Bruselas? Pues si se confirmara, sin duda que tendría, no lo sé, si le digo la verdad, pero me imagino que tendría ahí que los servicios del Parlamento le pedirían primero que vuelva a rehacer esa página, ese formulario que yo le decía anteriormente. Sí, ya lo ha rehecho. Ya lo ha rehecho y lo de Irán no lo cuenta, ¿no, Ana Isabel? Sí, no, es que lo ha rehecho. Forapache y sí lo cuenta. Claro, lo que pasa es que él pone, digamos que la trampa es que pone exclusivamente Forapache, no pone tampoco quién está detrás de Forapache. Bueno, lo deja ahí, simplemente da la información justa y necesaria. Yo hablaba ayer, transparencia total. Yo hablaba ayer, Carlos, además con el portavoz del Parlamento Europeo, que es un español, un catalán. Él me decía que dentro del régimen de incompatibilidades que vosotros tenéis, no incluye los medios de comunicación, puesto que se entiende que es parte un poco de vuestra labor. Entonces, que claro, que el Parlamento como institución no puede decirle a un eurodiputado, a este medio sí puedes ir, a este no, incluso siendo de Irán, y que son, digamos, sus electores los que tendrán que pedirle cuentas, si acaso, pero que no comete ninguna ilegalidad, digamos, al menos. Otra cosa es que no sea ético ni estético. Exactamente, es a lo que os he dicho anteriormente. Luego va en la ética de cada... Mire, yo cuando llegué lo primero que hice es, yo hago una columna en un medio digital, Estrella Digital, y entonces yo puse, oiga, yo cobro de Estrella Digital por hacer esa columna semanal. Dice, pero sin duda alguna cada uno sabrá de a qué lógicamente está respondiendo cuando está escribiendo para lo que ustedes dicen Forapache, ¿no? Si está detrás, quién está detrás, pero eso también los medios de comunicación informarán de quién está detrás y a quién está haciendo lobby Pablo Iglesias cuando está escribiendo o cuando está interviniendo para determinados medios de comunicación extraños. Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias. Y ahí tienen ustedes la información que nos acaba de dar.